Muy buenos días ante todos, señores miembros del jurado, señorita sustentante. Buenos días, bienvenidos a todos ustedes a este acto de sustentación que realiza la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga. Vamos a dar inicio a esta modalidad de sustentación que consideramos aún excepcional, ya que se realiza a través de una herramienta tecnológica, en este caso de carácter virtual, como parte de las medidas que se han ido asumiendo en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central, y que, como es de conocimiento general, ha obligado a todo el sistema educativo y en particular a las universidades a implementar sus actividades académicas a través de la modalidad virtual. Bueno, aún así, estimados colegas, estimados miembros del jurado, señorita sustentante, la sustentación de la tesis en la Facultad de Ciencias Sociales no dejará de ser un acto académico de especial significado, ya sea presencial o virtual. Las sustentaciones van a seguir siendo rigurosas, objetivas, públicas. Reitero que estas sustentaciones están siendo grabadas y colgadas en la página oficial de YouTube de la facultad para conocimiento y para que también puedan observar, en este caso, no solamente las personas interesadas, sino fundamentalmente la comunidad académica de ciencias sociales de cualquier parte del mundo. Esto evidentemente es un elemento importante para definir la seriedad de este acto académico. En ese sentido, señores miembros del jurado, vamos a dar inicio al acto de sustentación de la tesis titulada Incidencias de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morjoya, Sucre, Ayacucho, 2019, presentado por la bachiller Gladys Imilda Rojas Guaigua, egresada de la Escuela de Trabajo Social, quien opta a través de esta modalidad a la obtención de su título profesional. Vamos a pedir a la señora secretaria, a la colega Vanessa Guinea, para que dé lectura a la resolución de canal que aprueba el presente acto de sustentación. Adelante, profesora Vanessa. Resolución de canal 072-2021, Ayacucho, 4 de mayo del 2021. Vista la solicitud de fecha 27 de abril del 2021, referente a la fijación de lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Gladys Imilda Rojas Guauya, considerando que mediante el documento de vistos, la bachiller Gladys Imilda Rojas Guauya solicita optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social por la modalidad de sustentación de la tesis, incidencia de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morjoya, Sucre, Ayacucho 2019, adjuntando los requisitos establecidos en el reglamento de grados y títulos del Plan de Estudios 2004 reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 9 y 10, capítulo 3 del procedimiento de titulación de tesis, de reglamento de grados y títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, corresponde fijar lugar, hora y fecha para la sustentación virtual de la tesis solicitada. El decano de la facultad, en uso de sus atribuciones, que le confiere la ley, el estatuto universitario y el reglamento general, resuelve declarar expedito a la bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social Gladys Imilda Rojas Guauya para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Segundo, fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día martes 4 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana. Designar en cumplimiento lo estipulado en el reglamento de grados y títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela de Trabajo Social,
como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes, Magíster Maura Quispe-Zulca, licenciada Roberta García de la Cruz, maestro Marcelino Carrera Oré y la presencia del doctor Lucio Alberto Sosa Vitulas, asesor, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Con la lectura de la resolución que autoriza este acto de sustentación, invitamos a iniciar con la exposición. El procedimiento es el siguiente, hay 20 minutos de exposición de la tesis. Esperemos que hayas organizado tu exposición en base a ese tiempo. Luego de ello, te pediría que si hay alguna cuestión pendiente de exponer, lo puedas hacer en la parte de la defensa de la tesis, que tiene que ver con las preguntas, responder a las preguntas que haga el jurado calificador. Con esas consideraciones, puedes iniciar, por favor, tu exposición, deseándote éxitos. Adelante. Muy buenos días con todos, el doctor Carlos Infante Yupanqui, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, miembros del jurado, a la magíster Maura Quispe-Zulca, a la magíster Roberta García de la Cruz, al magíster Marcelino Carrera Oré y a mi asesor, el doctor Lucio Sosa Vitules. Les voy a presentar mi diapositiva. Mi investigación se titula Incidencia de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho, 2019. Como antecedentes de la investigación he tomado en cuenta a Oliveri 2016, Pensiones sociales y pobreza en América Latina. Los resultados indican el avance de las pensiones no contributivas está asociado a la reducción de la pobreza en la vejez. Pérez 2016. Los gobiernos municipales como agentes de desarrollo social, el caso de Ayuntamiento de Tijuana 2014-2016, concluye que la capacidad institucional para la implementación de programas sociales por iniciativa local se ve limitada, principalmente por factores económicos y administrativos. Calderón Guerrero 2016. El sistema de focalización de hogares y los procesos críticos que intervienen en la determinación de la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios de los programas sociales en el departamento de Tacna 2015. Los hallazgos muestran nudos críticos en la instancia responsable de la conducción de la política y en los operadores a nivel local. Vera 2017. El proceso de clasificación socioeconómica y la elegibilidad de los potenciales usuarios a programas sociales región Arequipa 2016. La situación entre el proceso de clasificación socioeconómica en las ULES está fuertemente relacionada con la elegibilidad de potenciales usuarios a programas sociales. Fernández 2016. Condiciones de vida de los adultos mayores organizados en los sectores de Santa Elena y Anamía, distrito de Andrés Avelino Cáceres 2013-2015. Se concluye que los adultos mayores, a pesar de encontrarse en edad de retiro, se vienen enfrentando a diversas situaciones desfavorables para sobresalir y satisfacer sus múltiples necesidades. Por otro lado, existe una escasa voluntad política de la autoridad edil del distrito en priorizar proyectos a favor de ellos. Tenorio Zurita 2014. Calidad de vida con enfoque sociosanitario en los adultos mayores, beneficiarios y no beneficiarios del distrito de Pacay-Casa 2014. Los resultados encontrados nos demuestran que la condición de ser beneficiario del programa Pensión 65 no ha mejorado la calidad de vida de manera sustancial en relación a los no beneficiarios. Las bases teóricas que he tomado en cuenta es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de desarrollo humano. Las teorías son la teoría de efectos generacionales, teoría del ciclo vital y la teoría sobre las necesidades básicas de Maslow. Como marco normativo tenemos el Decreto de Urgencia 059-2010 MEF, con la que se crea el programa piloto Gratitud. Decreto Supremo 081-2011 PCM, con la que se crea el programa Pensión 65. Resolución Ministerial 399-2004 PCM, con la que se crea el CISFO. Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, Ley número 3490, Ley del Adulto Mayor, y la Ley Orgánica de las Municipalidades 27972. Planteamiento del problema. América Latina está envejeciendo a un ritmo acelerado y estas personas viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Y la cobertura relativa de los programas provisionales contributivos se ha mantenido estancada. Por ello, ha surgido los programas no contributivos para reducir la pobreza en la vejez. Pero el Perú no es ajeno a esto, porque la población adulta mayor se incrementó del 7 a 11.9% del total de la población.
obligando a que se elaboren políticas sociales como planes nacionales y ley de adultos mayores que comprendan a esta población. Por ello se crea el programa Pensión 65 y para la elegibilidad de sus beneficiarios se requieren de la focalización individual, es decir, que las personas tengan una clasificación socioeconómica de pobreza extrema, que es únicamente otorgado por el CISFO. Formulación del problema. Como problema general es cómo interviene el gobierno local en la implementación de la política de focalización de hogares para el acceso oportuno de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho 2019, con problemas específicos. ¿Cuáles son los recursos y competencias de los operadores del CISFO a nivel local? ¿Es adecuada para cumplir con los requerimientos de los adultos mayores en el distrito de Morcoya? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del gobierno local en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica de los adultos mayores? ¿Cuáles son los factores que dificultan para la implementación adecuada de la política de focalización de hogares? ¿Cuál es la percepción e impacto del beneficio por parte de los usuarios y no usuarios del programa Pensión 65? Como objetivo general, analizar la intervención del gobierno local en la implementación de la política de focalización de hogares para el acceso oportuno de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho 2019. Objetivos específicos es conocer si los recursos y competencias de los operadores del CISFO a nivel local es adecuado para cumplir con los requerimientos de los adultos mayores. Determinar los alcances y limitaciones del gobierno local en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica de los adultos mayores. Identificar factores que dificultan para la implementación adecuada de la política de focalización de hogares. Analizar las percepciones e impactos del beneficio por parte de los usuarios y no usuarios del programa Pensión 65. Hipótesis general. La intervención del gobierno local en la implementación de la política de focalización de hogares influye para el acceso oportuno de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho 2019. Hipótesis específicas. Tenemos los recursos y competencias de los operadores del CISFO a nivel local no es adecuada para cumplir con los requerimientos de los adultos mayores. El gobierno local tiene alcances y limitaciones en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica de los adultos mayores. Existen factores que dificultan para la implementación adecuada de la política de focalización de hogares. Existen diferentes percepciones que ha generado el programa Pensión 65 en los usuarios y la población del distrito de Morcoya. La metodología es: tipo de investigación es básica, nivel de investigación es descriptiva explicativa. El método es mixto, cualitativo, cuantitativo. El diseño metodológico es no experimental, transversal. Las técnicas que he tomado en cuenta es la encuesta, la entrevista, la observación y documentos bibliográficos. En los instrumentos es el cuestionario, guía de entrevista, guía de observación. La población para nuestra investigación está conformado por todos los adultos mayores en situación de pobreza y trabajadores del gobierno local. La muestra es no probabilístico, por conveniencia, que consta de 20 adultos mayores y que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, y 4 trabajadores del gobierno local. Resultados. ¿Sabe si la municipalidad tiene una oficina para la atención del trámite para la clasificación socioeconómica? Del total de los encuestados, el 60% menciona que no sabe, el 30% menciona que no hay, y el 10% menciona que sí hay una oficina para el trámite para la clasificación socioeconómica. Un adulto mayor menciona: yo no sé si hay una oficina que atienda a los viejitos en la municipalidad. Tiempo que no voy desde que salió mi pensión. La unidad local de empadronamiento es uno de los operadores del CISFO a nivel local. Y en la municipalidad de Morcoya no cuenta con esta área por falta de decisión política de la municipalidad, ya que es importante y es responsabilidad de ellos para que funcione para los recursos humanos, asignación presupuestal y sostenibilidad del área. De la entrevista realizada al alcalde sobre el presupuesto a esta área, nos menciona que la asignación presupuestal se realiza a toda la subgerencia de desarrollo social. De ahí se extrae cuando se requiere para el empadronamiento. Esto se debe a que la ULA no se encuentra en la estructura orgánica de la municipalidad. Por ello no tienen una oficina propia y no se puede contratar un personal específico para esta área. Y además el equipamiento de recursos materiales y tecnológicos como el acceso a Internet es muy crítico. Funcionarios que se dedican a la atención de los adultos mayores en la municipalidad. El 65% menciona que no sabe, el 25% menciona que no hay y 10% menciona que sí hay un funcionario que se dedica a la atención de los adultos mayores.
De la entrevista realizada, el alcalde menciona que no se cuenta con un responsable exclusivo para la atención de los adultos mayores. El subgerente de desarrollo social es el encargado de lo que le concierne a toda su área. Se puede observar que en la municipalidad hay una sobrecarga laboral, con ello un trabajo deficiente de estos funcionarios. Un adulto mayor menciona: el señor que trabaja en la municipalidad, que nos ayuda en el trámite de pensión 65, también trabaja en registro civil y casi no lo encontramos porque está en otros asuntos. Tenemos que esperarle o nos dice vuelves más tarde. Además, para tener un buen desempeño en esta área de la ULE, es importante que se conozca toda la normatividad del CISPO, el manejo de los aplicativos informáticos y todo el proceso de empadronamiento. Por eso es importante que participen en las capacitaciones que realiza el coordinador territorial del MIDIS, pero muchas veces no pueden asistir porque no tienen presupuesto y por la sobrecarga laboral que tienen. El trato que recibe de los trabajadores de la municipalidad: el 80% menciona que es regular, el 15% lo califica como mala y solo el 5% lo califica como buena. Un adulto mayor de 87 años menciona: luego que mandaron mis papeles a Lima, siempre iba al municipio a preguntar cuándo salía mi pensión. Me decían: tienes que seguir esperando, ya saldrá. Ellos se aburren cuando no entendemos. En la municipalidad debe mejorar este tipo de tratos, ¿no? Porque los adultos mayores necesitan un respeto, y además es responsabilidad del gobierno local que tengan personal capacitado, idóneo y con sensibilidad social. ¿Sabe dónde acudir en caso que quiera hacer trámite para tu clasificación socioeconómica y tu pensión? El 90% respondió que sí, el 10% menciona que no. Un adulto mayor dice: a la municipalidad tenemos que ir, pero el que trabaja de pensión 65 también viene a visitar en la casa para ver cómo vivimos, nos toma foto y eso le manda para que nos dé la pensión, dice. Según la directiva del MIDIS, el proceso para tener una clasificación socioeconómica es primero la solicitud de la clasificación socioeconómica, el recojo de información de los hogares, determinación de la clasificación económica y el uso de esta clasificación socioeconómica. Para la solicitud se tiene que realizar ante la unidad local de empadronamiento de la municipalidad, mostrando el DNI de todos los integrantes y el recibo de luz. ¿Conoce los requisitos para acceder al programa? El 55% menciona que conoce poco, el 35% menciona que sí conoce, el 10% no conoce los requisitos para acceder al programa. Me han dicho que para entrar a pensión 65 debo tener 65 años, ser pobre y que no te ayuden tus hijos, pero hasta ahora no me sale mi pensión. Dice: no sé qué me faltará, tiempo que vengo esperando en la municipalidad, solo me dicen que hay muchos que están esperando igual que yo. Dice un adulto mayor de 77 años. Según el Decreto Supremo 081-2011 PCM, con lo que se crea el programa, menciona que los requisitos son tener 65 años a más, tener una condición de pobreza extrema que es otorgado por el CISPO y no percibir otro tipo de pensión. Además, estos potenciales usuarios deben entregar una declaración jurada y su copia de su DNI al promotor del programa o al gobierno local, para que ellos envíen a la sede central del programa con un oficio firmado por el alcalde. Tiempo que viene esperando o esperado para ser beneficiario: el 50% esperó más de un año, el 40% esperó un año y solo el 10% esperó menos de 6 meses. Un adulto mayor de 69 años dice: hasta ahora que no me sale mi pensión, me da cólera porque no me explican bien en la municipalidad lo que me falta. Ya me empadronaron varias veces hasta que salgo como pobre extremo. ¿Cómo no voy a ser pobre si mi casa también es de dicho? Ninguno de mis hijos me da plata, estoy triste, tal vez nunca reciba, dice. En cuanto a esto, los funcionarios de la municipalidad deben explicar a los adultos mayores que ellos no son responsables para la afiliación y desafiliación para el programa, ¿no? Conocimiento sobre el objetivo del programa Pensión 65. El 85% menciona que sí conoce sobre el objetivo, el 15% no conoce sobre el objetivo del programa. Un adulto mayor de 67 años dice: el programa Pensión 65 sirve para que nos dé plata, porque ya estamos muy viejitos y no podemos trabajar, además somos pobres. El programa Pensión 65 fue creado para generar bienestar a los adultos mayores, tomando en cuenta 3 dimensiones: seguridad económica,
acceso a servicios de salud y creación de redes de protección a través de saberes productivos. De los mencionados en el distrito de Morcoya casi no se ha cumplido porque hay adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema que aún no reciben. En cuanto a los servicios de salud es pésimo y además el saberes productivos aún no se ha implementado en el distrito. ¿Cómo califica el trabajo que realiza el promotor del programa? El 55% lo califica como bueno, el 30% regular, el 15% lo califica como malo y ninguno respondió que es pésimo. El promotor hace sus charlas y reuniones en castellano, dejándose no entender mucho, ¿no? Y además les obliga a ir a estas reuniones diciéndole que si no asisten a estas reuniones se les va a suspender su pensión. ¿En qué prioriza el dinero que recibe? La mayoría contestó el 65% en alimentación y en salud, 10% en compra de bienes, ayudar a los hijos otro 10% y 15% en otros. La mayoría de estos adultos mayores en parte de la salud priorizan en compra de vitaminas y medicamentos para estar bien. Y la alimentación, compra de carne, frutas, entre otras cosas, porque la salud es muy importante en los adultos mayores ya que afecta, ¿no?, en todo la parte biológica y física. En lo que no están de acuerdo los adultos mayores es que el día del cobro tienen que ir a la misma provincia a cobrar y esto les genera gastos. Por eso el programa y el gobierno local deben solicitar una transportadora del banco para que el pago se realice en el mismo distrito. Como conclusiones tenemos la participación del gobierno local en la implementación de la política de focalización de hogares influye para el acceso oportuno de los adultos mayores al programa social Pensión 65. La municipalidad es uno de los, de parte de la ULE, es uno de los actores más importantes del CISFO para el trámite de la clasificación socioeconómica y posterior trámite para el programa Pensión 65. Se concluye que en la municipalidad los recursos financieros, humanos y materiales y tecnológicos son limitados para garantizar el buen funcionamiento de la ULE. El CISFO no cuenta con un marco legal suficiente que involucre a los gobiernos locales y más aún a los regionales, así tampoco a sectores públicos y a la misma población. En relación al CISFO, como los actores del CISFO, como son la Unidad Local de Empadronamiento, la Dirección de Operaciones de Focalización y los programas sociales, no están ahí en la misma dependencia. Esto limita las relaciones de coordinación y sostenibilidad del proceso de CISFO. La percepción que tienen los adultos mayores en cuanto al programa Pensión 65 es regular, ya que han mejorado su bienestar, pero también hay cosas por mejorar. Como recomendaciones, desde el Estado debe elaborar políticas públicas integrales que tomen en cuenta a las personas en su proceso de envejecimiento, desde su gestación, nacimiento y crecimiento, así como en las diferentes etapas de su vida. Al programa Pensión 65 se invoca en agilizar la evaluación de los documentos de incorporación de los adultos mayores y deben contar con profesionales que dominen el idioma quechua para que puedan hacer el seguimiento de la pobreza, de la condición de pobreza, ¿no? La Municipalidad de Morcoya debe realizar un adecuado empadronamiento por parte de la ULE, con la finalidad de hacer una focalización adecuada. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a seguir incentivando en la ejecución de este tipo de investigación con relación a programas sociales que promueve el MIDIS. Desde la Escuela de Trabajo Social, generar espacios de integración social para las personas mayores, realización de funciones de gestión, gerencia social, promoción social, investigación social y sistematización, generando un campo de intervención profesional para el bienestar del adulto mayor y la calidad del mismo. Gracias. Gracias, Gladys. Bien, vamos a pasar a la segunda fase de este proceso de sustentación que corresponde a la defensa de la tesis de tu parte frente a seguramente a las preguntas u observaciones que pudiese haber entre el jurado. Voy a invitar en primera instancia a la magíster Maura Quispe para que pueda iniciar con sus preguntas. Adelante, profesora. Muchas gracias, señor decano. En primer lugar, a felicitar a Gladys porque hay un interés de poder ampliar nuestro trabajo hacia los programas sociales, que son pues programas sociales masivos que están llegando a la población. Quisiera yo preguntarte, Gladys,
Aquí en el título se pone incidencia de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya. Entre tus hipótesis planteas cuatro hipótesis específicas, básicamente, ¿no? Entonces, lo primero dice que los recursos y competencias de los operadores del CISFO no es adecuado para cumplir los requerimientos de los adultos mayores en el distrito de Morcoya, Sucre, ¿no? Y una segunda hipótesis específica nos dice el gobierno local tiene alcances y limitaciones en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica. Y un tercero nos dicen, existen factores y dificultades para la implementación adecuada de la política de focalización de hogares en el distrito de Morcoya. Y una cuarta nos dicen, existen diferentes percepciones que ha generado el programa Pensión 65 en los usuarios y la población de Morcoya. Quisiera que me plantees específicamente 4 conclusiones básicas al que has llegado en estas 4 hipótesis. Con relación a la primera hipótesis, la conclusión básica al que tú has llegado en base a tus principales hallazgos. Ya, profesora, muchas gracias, profesora Maura. En cuanto a los recursos del gobierno local, son escasos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al acceso a Internet, que es importante para el trámite de clasificación socioeconómica porque se tiene que enviar mediante la digitación de los documentos que se recogen la información a través de las fichas que se ha recogido de los hogares, ¿no? Por eso dice que es limitado, porque no cuentan con un acceso a Internet y además, en primer lugar, la ULE misma no tiene un presupuesto de la Municipalidad de Morcoya porque no está en la estructura orgánica de la municipalidad. Y por eso empieza, ¿no? Que no tienen recursos, no tienen personal propio. El que se encarga de todo eso es el subgerente de desarrollo social. Y los recursos materiales también son escasos porque es para toda la subgerencia y no se abastece para todo, ¿no? Y en cuanto a las limitaciones que tiene es que no puede por falta de presupuesto no pueden asistir a las capacitaciones, como no tienen internet no pueden hacer también un buen trabajo enviando sus documentos a través de las fichas FSU, S100 sobre el envío, ¿no? Y no pueden hacer también consultas, porque las consultas se pueden hacer mediante línea también con el MIDIS. En cuanto a las percepciones de los usuarios de Pensión 65, menciona que el programa ayuda a los adultos mayores, pero no ha ayudado mucho en el distrito de Morcoya porque no se ha cumplido también como gobierno local en implementar el saberes productivos, que es parte del programa social Pensión 65, y también los servicios de paquete integral de salud. Casi no se ha cumplido en ese caso, por eso es... ¿Cuál es la percepción principal que tienen los adultos mayores con relación a la calidad de servicios que brinda el programa Pensión 65? Ellos mencionan que es regular porque les ayuda un poco en sus gastos, como por ejemplo la compra de sus medicinas, vitaminas, comprar gas, entre esas cosas, ¿no? Por eso dice que es regular porque solo les ayuda económicamente en la parte de salud, y socialmente no les ayuda porque no se implementan saberes productivos aún. Con relación a tu metodología de investigación, Gladys, planteas de que de acuerdo a la metodología de investigación es un tipo de investigación básica, ¿no? Y según el nivel es descriptivo. Si la investigación es básica, estamos hablando de una investigación que va a ampliar las teorías que se encuentran, ¿cierto? Pero cuando hablamos de investigación aplicada, que es la que nosotras en trabajo social deberíamos de utilizar
porque a través de la investigación aplicada, nosotros vamos a plantear propuestas de intervención frente a la problemática que nosotros hemos encontrado. No me queda claro eso, si me pudieras explicar, por favor, la metodología de investigación que tú utilizaste. Porque también me hablas de una investigación mixta, ¿cierto? Es cual y cuanti. ¿Cómo esto te ha ayudado para levantar información? Se supone que utilizaste algunos instrumentos para el levantamiento de información cuantitativo, ¿no? ¿Qué aspectos de la población levantaste cuantitativamente y cualitativamente también, ¿no? O sea, quisiera que me expliques un poco la metodología, que no lo entiendo bien, por favor. Gracias, profesora. En cuanto a la metodología, he tomado con un enfoque mixto porque en la recolección de información he tomado en cuenta la encuesta, la entrevista y la observación, ¿no? En la encuesta se ha recogido más que nada datos precisos y a través de la entrevista más detallado, ¿no? Por eso, en la recolección, y también es mixto porque en la recolección, análisis, interpretación se ha tomado datos cualitativos y cuantitativos. Por eso he tomado en cuenta el método mixto. Sí, el cuantitativo, ¿en qué utilizaste, Gladys? El cuantitativo he utilizado, ¿Y para levantar qué? Para levantar información tanto de los adultos mayores y a través de la encuesta al gobierno local y a los adultos mayores. Y también se ha tomado como cuantitativo porque en el vaciado de datos se ha utilizado el Excel, ¿no? Por eso es cuantitativo y cualitativo. Bien, ¿cuál es el aporte que tú haces desde la perspectiva de trabajo social? Si ese es el problema que encontraste, entonces, ¿cuál sería el aporte principal que tú veas desde nuestra intervención profesional como trabajadora social? Gracias, profesora. En cuanto a, como trabajo social, somos intermediarios entre la política social y la población. Debemos mencionar que el gobierno local debe priorizar estos servicios y programas a favor de ellos, porque los adultos mayores son una población vulnerable, a seguir trabajando más que nada en coordinación con diferentes sectores de la población y diferentes instituciones a favor de ellos para que mejoren su calidad de vida. Eso sería, profesor. Gracias, señor decano. Es todo lo que quería preguntar. Okay, muchas gracias, profesora Mauro Quispe. Profesora Roberta García, adelante, por favor. Muchas gracias, señor decano, colegas. En principio, felicitar a la señorita Gladys Rojas Guaulla por haber desarrollado este tipo de investigación relacionado, vinculado a todo lo que es la revisión, evaluación de programas sociales. En este caso, el programa social Pensión 65. Yo quiero realizar algunas preguntas en relación al marco teórico. Dentro del marco teórico, tú haces uso de muchas referencias bibliográficas en las cuales estas bibliografías pues revisan, analizan las políticas sociales, las políticas públicas. Por ejemplo, Rama tiene una definición bastante interesante sobre las políticas públicas. Quisiera que me señales cuáles son las diferencias entre las políticas públicas y las políticas sociales, en vista que este programa social, ¿verdad? Sabemos pues que tiene un vínculo directo con estas políticas sociales, porque nos permite atender a un sector poblacional importante como es los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que me señales las diferencias. Gracias, profesora Roberta. En cuanto a las políticas sociales
son un conjunto de políticas públicas, ¿no? Que el Estado interviene a favor de la población que tiene una problemática social. Y las políticas públicas, el gobierno de turno interviene a través de una acción social, ¿no? Puede ser programas sociales, servicios sociales. En cuanto a eso, esa sería mi respuesta. Sí, te hago esta pregunta porque tú has egresado de esta carrera de trabajo social y como trabajadora social, pues no podemos estar desvinculadas de estas temáticas importantes. Tenemos que tener la claridad del caso, el conocimiento preciso y específico, en vista que tú estás o has desarrollado una investigación bastante importante. Entonces, en ese sentido, hay que tener esa claridad, Gladys. Hay que tener en cuenta que las políticas sociales son aquellos lineamientos, ¿verdad?, diseñados por el Estado para atender a sectores poblacionales de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Pero las políticas públicas, que efectivamente es un conjunto también, ¿no?, de políticas que desarrollan acciones para atender a la población. Entonces, en ese sentido, hay que tener esa claridad, ¿ya? Por otro lado, he estado revisando en tu trabajo de investigación y un aspecto importante que me llamó la atención es que la participación del gobierno local, pues, en la implementación de estas políticas, ¿no?, de focalización de hogares, y para ello hacen uso, pues, de una herramienta muy importante como es el CISFO. Señalas que efectivamente esto influye, ¿no? Esto influye de manera determinante para el acceso oportuno, ¿no?, de los adultos mayores a este servicio de poder recibir una retribución económica y todo ello. Entonces, ¿qué cuestiones importantes tú has podido encontrar para señalar que efectivamente el gobierno local, en otras palabras, no desarrolla acciones propias, contundentes, que permitan, pues, a los adultos mayores acceder a ese servicio? Gracias, profesora. En cuanto al gobierno local, parte de la unidad local de empadronamiento, que es uno de los operadores del CISFO a nivel local. En la municipalidad de Morcoya, en primer lugar, no se cuenta en la estructura orgánica de la municipalidad no está la ULE, que debería estar para tener un presupuesto. Por eso no cuenta con un presupuesto esta área y no tiene una oficina propia para trabajar, ¿no?, de parte de ULE, y no cuenta con personal específico. Y el subgerente de desarrollo social, a veces cuando puede, realiza el empadronamiento. No hay también una ley que obliga a ellos como gobierno local que se tiene que hacer sí o sí el empadronamiento, ¿no? Más que nada es por decisión política del gobierno local para favorecer a la población pobre, sería que tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Ya que el gobierno local no cuenta también con internet en el mismo distrito y tienen que mandar las fichas que ha empadronado a la misma región, ¿no?, para a su sede en Huamanga, para hacer la digitación. Y eso demora más que nada, ¿no? Demora mucho para que salga su clasificación económica de los adultos mayores y de toda la población más que nada. Y eso perjudica, ¿no? Para hacer luego su trámite para pensión 65, eso perjudica mucho en cuanto a ese proceso. Bien, entonces tú en la unidad local de empadronamiento, que son las ULES, que efectivamente deberían estar insertas tanto en los gobiernos locales, pero también en los gobiernos locales, provinciales y distritales, ¿verdad? Entonces ahí tú señalas un conjunto de factores, ¿verdad?, de las cuales señalas, porque esta unidad local de empadronamiento, pues efectivamente es esta oficina que tiene que agilizar estos procesos de recibir las solicitudes, realizar los trámites y todo ello para poder tener en cuenta también la clasificación socioeconómica, ¿verdad?, de los adultos mayores. Y todo eso, entonces, frente a ello, ¿cuál sería tu propuesta? Porque señalas un conjunto de aspectos, ¿ya?, que están bien ubicados.
¿Cuál sería tu propuesta desde el trabajo social? Desde el trabajo social, profesora, es que nosotros, como intervenimos con la población más vulnerable, exigir al gobierno local que priorice esta área, ¿no? Que se implemente el área de ULE con un presupuesto, y ya que la ULE en una población tan pobre como el distrito de Morcoya va a seguir siendo pobre, ya que no podrán ingresar a diferentes servicios y programas sociales estos adultos mayores y otras poblaciones, a diferentes programas, en cuanto si no cuentan con esa área, ¿no?, de la ULE. En la muestra tú seleccionas a 20 adultos mayores para que participen en tu proceso de investigación y señalas que efectivamente tienes una muestra no probabilística. Entonces, quiero que me señales qué criterios has considerado para tener esa muestra no probabilística. La muestra es no probabilística porque se ha escogido a 20 de adultos mayores, las cuales tenían que estar en ese proceso de trámite para la clasificación socioeconómica, ya sean beneficiarios y no beneficiarios, porque aunque seas beneficiario de un programa social, esa clasificación socioeconómica vence cada 3 años. Entonces, antes que venza medio año, se tiene que hacer el trámite, ¿no? Por eso se escogió a los adultos mayores beneficiarios y no beneficiarios, o también a los adultos mayores que han sido suspendidos por el programa, ¿no? Para ver qué opinan cada uno de ellos sobre ese proceso de trámite de clasificación socioeconómica. En otro caso, otro criterio que he tomado en cuenta es que estos adultos mayores que me puedan responder, ¿no?, con facilidad, porque hay adultos mayores que no quieren responder o tengan todavía una noción del tiempo, algo así, ¿no? Otro aspecto que he tomado en cuenta es que los adultos mayores vivan en el mismo distrito, ¿no? Que no vivan en zonas alejadas, porque es muy difícil el acceso cuando no hay una movilidad, ¿no? Esos criterios he tomado en cuenta para escoger a estos adultos mayores. Bien, finalmente, Gladys, tú sabes que desde el trabajo social estamos de manera permanente analizando, revisando las políticas sociales, los programas sociales, porque son espacios importantes en donde también nos ubicamos, ¿verdad? Quiero que desde tu percepción me brindes un análisis de cómo está este programa social de pensión 65 en la actualidad. ¿Qué me puedes decir al respecto, no? Efectivamente, estamos en un contexto diferente, en un contexto de emergencia sanitaria, pero no solo de emergencia sanitaria, sino de emergencia política, social y económica. ¿Cuál es ese análisis que tú podrías plantear, tener? Gracias, profesora. En este contexto de la pandemia, los adultos mayores siguen ¿no?, olvidados y dejados de lado por el gobierno local y sus familias. En ese aspecto es que se debe seguir priorizando, ¿no? Y no dejar de lado a los adultos mayores, seguir haciendo sus respectivos empadronamiento a los adultos mayores, ya que para que reciban el programa social, también para las vacunas que ahora está saliendo, ¿no? Seguir acompañando a ellos y también sensibilizar a la población que los adultos mayores son portadores de saberes productivos, por ello debemos valorarlo a ellos. Por eso del gobierno local se debe implementar estos saberes productivos para que se sientan también ellos que aún pueden servir a la sociedad, ¿no?, a su entorno social. Claro, son un capital social, un capital humano bastante importante, porque no solamente parte de que puedan recibir sus subsidios monetarios y poder hacer uso en distintas cuestiones que le permitan, pues, tener cierta mejora en una calidad de vida, sino también se trata de poder generar procesos de fortalecimiento, ¿no?, de capacidades, tanto personales y sociales, en los adultos mayores, tanto varones y mujeres. Bien, muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, profesor Roberto.
Profesor Marcelino, por favor. Gracias, señor decano. Nuevamente reiterarles el saludo a todos ustedes. Revisaba el objetivo, ¿no, Gladys, de tu investigación, ¿cierto? Y ahí planteas que el objetivo es analizar la intervención del gobierno local, ¿no?, en la implementación del CISFO, ¿cierto? Para mejorar el acceso, ¿no?, de los adultos mayores a la pensión 25. Sabemos, ¿no?, que tú has encontrado administrativas, limitaciones por tema personal. ¿Realmente crees que por ahí es solamente política, ¿no?, de esa mirada más humana de los alcaldes, ¿no?, priorizando aspectos sociales? Entonces la pregunta es esa, ¿no? O también podría estar por ahí falta de voluntad política vulnerable. Gracias, profesor Marcelino. No lo escuché muy bien porque está entrecortado, pero en cuanto a mi objetivo es el gobierno local como ¿no? Tiene responsabilidades en cuanto a los adultos mayores porque son poblaciones en riesgo. Por eso es que como gobierno local, como es uno de los operadores del CISFO, debe priorizar, ya que los adultos mayores merecen respeto, ya que han trabajado cuando eran jóvenes tanto ¿cómo se llama? En los trabajos comunales más que nada, ¿no? Para el bienestar de su población. Por eso es que ahora se tiene que valorar a los adultos mayores. Por eso es que se ha encontrado en el gobierno local que no priorizan, más que nada se han enfocado en la parte de infraestructura, en la parte en lo más visible, ¿no? No se han dado, no priorizan la parte social, se han olvidado de la parte social, más se basa en lo que es en la estructura, porque a eso se han acostumbrado, ¿no? Sería en cuestión de capacitarles a los gobiernos locales que es prioridad también la parte social, ya que los adultos mayores mayormente viven solos en el distrito de Morcoya, están abandonados por su familia, por falta de trabajo también ellos han migrado sus hijos a la ciudad de Lima, a otras ciudades, porque en el distrito de Morcoya no hay, por ser un distrito pequeño, no encuentran trabajo, por falta de trabajo y estudios han migrado la mayoría de sus hijos y sus familiares. Ellos entonces se encuentran en situación vulnerable, ¿no? Ya sea económica, social y en parte de la salud. Por eso sería priorizar a ellos. En parte de todo ese aspecto. Sí, ¿no? Es eso, ¿no? Es tema de infancia, a los jóvenes, a las personas, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿cierto? Los recursos del gobierno local, de repente, por esa falta de mirada social, están más orientados políticamente, ¿no? Creo que esa es la gracias, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Decías en tu, ¿no?, que tu investigación es básica, pero por ahí dices nivel descriptivo y explicativo. Entonces, ¿me podrías explicar por qué dices que es descriptivo y explicativo? Gracias. Gracias, profesor Marcelino, por la pregunta. En cuanto al descriptivo, porque describe el problema, ¿no? El problema de la situación del adulto mayor. Y explicativo porque busca la causa, ¿no? ¿Por qué el gobierno local no prioriza en el proceso de empadronamiento, en el proceso de hacer su clasificación socioeconómica? Entonces busca la causa, por qué ocurre para que ocurra el problema, cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuál es su influencia? Por eso he tomado en cuenta como descriptiva y explicativa. Eso sería, profesor, mi respuesta. Gracias, Gladys. Eso sería todo, doctor Carlos. Ok, muchas gracias, profesor Marcelino. Yo quisiera, antes de darle la palabra al señor asesor, para que pueda también emitir algunos comentarios, seguramente reforzando algunas respuestas que ha hecho la sustentante.
haciendo algunas aclaraciones o lo que fuera necesario. Yo quería tomarme la libertad de hacerle un par de preguntas a Gladys. Básicamente en el terreno metodológico, Gladys. Hay investigaciones con metodología cuantitativa y hay investigaciones con metodología cualitativa. Como conocimiento general, Gladys, ¿cuál de estas dos modalidades o metodologías resulta ser más compleja? Gracias, profesor Carlos. En cuanto a mi investigación, he tomado el método mixto, es cualitativo, cuantitativo. Cada uno de ellos nos recoge información, ya sea por parte cualitativa, más detallado a través de la entrevista y observación también, ¿no? Puedes ver la realidad por ti misma. Gladys, la pregunta era, ¿cuál te parece que es más compleja? ¿Una investigación con metodología cuantitativa o una investigación con metodología cualitativa? Porque felizmente en tu caso has hecho las dos cosas, así que podrías decirme cuál resulta más compleja, ¿no? Más compleja sería la cualitativa porque tienes que describir, tienes que agarrar solo la parte, lo que te corresponde, porque cuando tú la entrevistas te hablan de todas sus percepciones, te cuentan muchas cosas, ¿no? Tienes que, Claro. para el vaciado de datos tienes que escoger solo lo que te interesa, ¿no? La parte Bueno, para tu investigación. Es respetable tu punto de vista. Yo creo que ambas metodologías tienen un grado de complejidad, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Pero el punto es que si ambas son complejas, has escogido un tipo de metodología que duplica la complejidad, si quisiéramos verlo de alguna forma, porque estás escogiendo una metodología mixta, ¿cierto? O sea, ya no es tan complejo como solamente hacer un estudio cuantitativo o hacer un estudio cualitativo de manera independiente. Has juntado las dos cosas y has hecho uso de una metodología mixta, como la llamas. Significa que la complejidad se ha duplicado. Pero ¿sabes por qué se complejizan estos procesos? Se complejizan por las características de cada metodología. Por ejemplo, la metodología cualitativa acabas de decirme que es, a tu juicio, compleja. Puede ser, eso no está mal, porque seguramente te ha demandado más tiempo, más esfuerzo. Imagino muchas cosas, ¿no? Pero la metodología cuantitativa tiene también sus exigencias, ¿no? El uso, por ejemplo, de la estadística, y por ahí creo que te preguntaba la profesora Roberta, ¿en qué criterios has empleado para seleccionar una muestra de 20 personas? Y es que la metodología cuantitativa tiene esa particularidad de ser también sumamente rigurosa para primero seleccionar una buena muestra, entendiendo que hay un universo. Y para seleccionar una muestra hay que hacerlo utilizando criterios estadísticos, ¿no? Luego de ello habrá que utilizar algunas técnicas para seleccionar esa muestra, para identificar a las unidades muestrales y poder someterlas a una entrevista, ya sea estructurada, que le llaman, ¿no? Las llamadas encuestas, y poder obtener datos con los cuales uno discuta finalmente, a la luz de seguramente de las teorías de las probabilidades, sus resultados. Entonces te das cuenta que es bien compleja. Yo me pregunto, ¿en qué momento los resultados de tu análisis cuantitativo con los resultados de tu análisis cualitativo se han juntado? ¿En qué momento pasó eso? Porque en tu exposición, de lo poco que he escuchado y he entendido, porque son temas muy especializados, ¿en qué momento es que has hecho esa discusión entre lo que has obtenido de tu análisis cuantitativo con el análisis cualitativo? Lo has hecho, ¿no? Sí, doctor. En lo que he juntado los dos, la cualitativa y cuantitativo, es en el análisis, en la interpretación de los datos, ¿no? A través de y en la discusión, porque se ha discutido con los datos cualitativos, cuantitativos, y más los antecedentes que he tomado en cuenta, ¿no? En ese aspecto se ha triangulado la cualitativa y la cuantitativa. Ya. Has llegado entonces a triangular, me parece interesante. ¿Y qué te parece? ¿Complicado? ¿Sencillo?
¿Cómo lo Sí, un cómo has poco. logrado ese trabajo de triangular información? Bueno, es un poco complicado, pero se aprende, ¿no? En ese Claro. aspecto, a través de la teorización también de las ciencias sociales, tomando en cuenta las teorías, los antecedentes, en ese aspecto se ha triangulado la Sí, información. realmente te felicito porque si has logrado hacer eso y tu jurado lo ha admitido es porque el resultado pues ha sido riguroso y seguramente has hecho un buen trabajo. Porque honestamente yo no tengo mucha experiencia en lograr convertir los datos cualitativos en axiomas. Y al no poder hacerlo, no puedo confrontar con los datos cuantitativos. O sea, en otras palabras, un dato cualitativo, cuando te dicen, pues sí, yo quiero acceder a pensión 65 o no me agrada, qué sé yo, es una respuesta cualitativa, ¿cierto? ¿Sí o no? Es una respuesta cualitativa, es un dato cualitativo. Ese dato cualitativo hay que convertirlo a números para confrontarlo con los números que has obtenido de la metodología cuantitativa, pues. Entonces, combinar esos números es mucho más sencillo. Es decir, acá tengo 30% y acá tengo 20%. 30% es más que 20%. Pero, ¿qué hago si digo, tengo 30% y acá tengo un dato cualitativo que dice, este, quiero acceder a pensión 65 lo más pronto posible? Una respuesta cualitativa resulta mucho más complicado enfrentarla a un dato cuantitativo, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la dificultad. Pero si has logrado hacer eso, en buena hora. No sé si tienes algún comentario más, yo termino acá mi intervención desde este papel, doble papel que quiero asumir en este momento. Gracias, doctor. Sí, voy a tomar en cuenta eso y para seguir mejorando, ¿no? Porque la discusión y la teorización de las ciencias sociales es un poco complicado y seguir avanzando, ¿no? Aprendiendo más sobre esa parte. Muchas gracias, Gladys. Gracias por tu paciencia. Al doctor Lucio Sosa, en su condición de asesor, si tuviera algún comentario, alguna pregunta, también puede participar. Adelante, profesor Sosa. Muchas gracias, señor decano, y a los miembros del jurado. No, yo creo que felicitar a Gladys por el trabajo que ha realizado. Es complicado, como lo sostenía usted, doctor Infante, el tema de hacer esta triangulación, pero yo creo que se están dando los primeros pasos para realizar este trabajo. Entonces, muchas gracias, señor decano. Ok, gracias también a los miembros del jurado, al señor asesor, a la señorita sustentante. Vamos a pasar a la fase de deliberación y análisis seguramente por parte del jurado para que pueda calificar la sustentación. Gladys, te pedimos por favor que abandones unos minutos la sala, te vamos a volver a llamar, vamos a deliberar junto con el jurado para que haga la calificación. ¿Te parece? Gladys, con mucha satisfacción debo comunicarte el resultado de la evaluación hecha por el jurado calificador de tu tesis. Es un resultado favorable. Quiero felicitarte por el esfuerzo que has desplegado en esta investigación. Seguramente hay algunas limitaciones aún, algunas cosas que corregir, pero como todo trabajo que es perfectible, vas a tener que seguramente darte un tiempo para ir mejorando las cosas. Lo bueno es de que has dado un pie hacia la investigación, que es lo más importante en la actividad científica, en este caso en la actividad académica, y eso es lo más valioso. ¿De acuerdo? Vamos a pedirle para formalizar un poquito los procedimientos y también luego para seguramente recoger las impresiones de tus jurados o de tus profesores, a la señorita secretaria, la profesora Vanessa
Guinea, para que pueda dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual de la tesis, incidencia de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho, 2019, para optar el título de licenciada en Trabajo Social de la bachiller Gladys Imelda Rojas Huauya. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 10:05 de la mañana del día martes 4 de mayo del 2021, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, magíster Maura Quispe Zulca, licenciada Roberta García de la Cruz, maestro Marcelino Carrera Oré, doctor Lucio Alberto Sosa Vitulas, asesor, y la secretaria docente, magíster Luz Vanessa Guinea Pérez, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis, incidencia de la participación del gobierno local para el acceso de los adultos mayores al programa social Pensión 65 en el distrito de Morcoya, Sucre, Ayacucho, 2019, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita a la secretaria docente para que dé lectura a la resolución de Canal 076-2021 UNCH, Facultad de Ciencias Sociales, Decanatura. De acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004, realizado en la Escuela Profesional de Trabajo Social, culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada, de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente invita a los miembros del jurado para la ronda de preguntas, iniciando la magíster Maura Quispe Zulca, luego la licenciada Roberta García de la Cruz, posteriormente el maestro Marcelino Carrera Oré, y finaliza el doctor Lucio Alberto Sosa Vitulas, en su calidad de asesor. Felicita a la bachiller. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reunión del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. La secretaria docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información. Aprobada por mayoría con nota aprobatoria de su investigación, y el Consejo de Facultad puede emitir la resolución respectiva para que pueda optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponden. El acto académico concluye a las 11:30, firmando el señal de conformidad del presidente del jurado y el secretaria docente. Ya, solo una precisión respecto al acta, profesora Vanessa, la aprobación es por unanimidad, no es por mayoría. ¿Ya? Esa es una precisión que hay que hacer, ¿de acuerdo? Por lo demás, reitero las felicitaciones, voy a invitar a las profesoras, a los profesores, también para que hagan uso de la palabra. Gladys, no te asustes, es por unanimidad. Profesora Maura, adelante, ya esto de manera un poco menos formal, digamos, ¿no? Sí, es una alegría siempre ver que una de nuestras egresadas va cumpliendo sus propósitos. Bienvenido, Gladys, mis felicitaciones al mundo de las trabajadoras sociales. Tan solo recomendándote, hija, que hay que seguir calificándonos, avanzando. Es un primer peldaño que das en tu vida. Y bueno, hay mucho que escalar en esta vida. Ustedes son jóvenes, tienen todo un reto para poder seguir apostando en su calificación profesional. Te deseo todos los éxitos del mundo, hija, y yo sé que vas a ser una muy buena profesional. Muchos abrazos y recibe todas las energías del mundo para seguir adelante. Ya en otra oportunidad, pues, festejarás a lo grande, Gladys, ¿no? Felicitaciones.